sido un gusto realmente estar ante tan calificado auditorio y me obligó a volver una dulce obligación a todos estos textos, a leerlos en lo posible de nuevo, ¿no? Para compartir. Y la idea fundamental era que el siglo de oro nos sirviese, los grandes autores del siglo de oro, para entender la crisis de nuestra civilización. Ese era el objeto. Y lo veremos justamente con el Quijote. La última exposición, este siglo de oro, siempre es más de lo que uno piensa. Primero son 2 siglos, no uno, material. Y había dedicado a las respuestas al tema de la decadencia o agotamiento del Imperio Español, que para algunos no era una decadencia como la de Roma por corrupción, etcétera, sino que era un desorden estructural producido por el gran esfuerzo que en la península había perdido la mitad de la población para hacer un nuevo mundo y todas las batallas que perdió, con grandes crisis económicas. De todas formas, la crisis existió, llamémosla decadencia o agotamiento, todavía sigue. Sobrevivió 100 años más de oro, que son los que el siglo XVII, y 100 años más con los Borbones, pero ya empezó el proceso de parcelamiento, ¿no? De destrucción, que sigue, y que España ya lo había pasado, tanto la España musulmana como la España visigoda, esta fragmentación. La España musulmana tenía los famosos reinos de taifas, y así estamos en Hispanoamérica, son reinos de taifas, y el plan es seguir fragmentándonos, ¿no? Tanto la posición de Bolivia, que es multinacional, ya no es un Estado, como la de Chile, que dice lo mismo, que es multinacional, están preparando otro continentalismo que no es sobre la base hispánica y que es la de tribus, el parcelamiento tribal. Como en Europa, no quieren una Europa de España ni de Inglaterra, quieren una Europa de Escocia y Cataluña, porque Cataluña no va a poder salir más de Europa, ni Asturias suelta. Lo que sí va a poder salir es España o Inglaterra, que está tratando de hacerlo, etc. Bueno, ahí podemos encontrar muchas explicaciones a la situación actual. Y nos quedaba, después de haber visto la reunión anterior a los grandes hombres del siglo de oro, nos quedaba Cervantes, que lo dejamos para el final y había que dedicarle una conferencia, pero un curso entero no alcanzaría a tratarlo. Decía que solamente el Quijote tiene 660 personajes y los nombro me lleva toda la hora. Así que tratemos de hacer una introducción, una síntesis. Miguel de Cervantes nace en el año 1547. Es novelista, poeta, dramaturgo, soldado, considerado en las máximas figuras de la literatura española. Autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Murió en Madrid en 1616. Ese retrato es de Juan de Jáuregui. Datos de su juventud. En 1566 se establece en Madrid para asistir al estudio de la villa. En esos años se documenta su afición al teatro. En 1569 llega a Roma como un soldado y allí leyó los poemas caballerescos de Ludovico Ariosto, que influirían en el Quijote. El cuadro es de Mariano Roca y Delgado, que es Cervantes imaginando el Quijote en la cárcel. Lepanto, ¿no? Conocido como el Manco de Lepanto, y está presente en todas sus obras. En 1571 participa de la batalla de Lepanto, formando parte de la armada cristiana dirigida por don Juan de Austria, quedaría para siempre fijado en la figura de don Juan de Austria, como Carlos V con Garcilaso, que eran los dos de 1500, estos del
medio siglo después, de 1547, él se veía en Don Juan de Austria. Hay muchas cosas de Don Juan de Austria que están puestas en el Quijote, y en él. El Quijote es todo hispánico, pero estos son dos expresiones altísimas. El gran caballero, el último cruzado, Juan de Austria, y el gran literato. Por ejemplo, digo, Quijada era el nombre del tutor de Juan de Austria, y Alonso Quijano el Bueno, ¿no? Ahí se fue inspirando. Un trozo de plomo le secciona un nervio de la mano izquierda y pierde el movimiento de ella. De ahí procede el apodo de Manco del Espanto. Se mostró siempre orgulloso de haber participado en esa batalla. Cautiverio en Argel. Pobre siempre tuvo mala fortuna, a veces para beneficio de la escritura, porque se dedicaba a escribir cuando no conseguía empleo. Pero salió de la batalla de Lepanto muy recomendado por Don Juan de Austria, con cartas al emperador, el hermano de Juan de Austria, a Felipe II, y cayó la nave donde iba cautiva de los piratas. Entonces fueron a parar a Argel. Ahí revisaron, y al encontrar las cartas, como la alabanza de Juan de Austria era tan grande, creyeron que era un personaje riquísimo. Y había un hermano preso con él, salió enseguida, porque no tenía carta de recomendación. En cambio, para juntar los 500 ducados de oro que pedían los tratantes de esclavos de Argel, demoraron 5 años, toda la familia, y los llevó a la quiebra. En su poder se encontraron esas cartas de recomendación. Pidieron 500 escudos de oro por su libertad. Ahí aprendió más el árabe y los dialectos del norte de África, y eso le sirvió mucho para su labor de escritor, y también luego de ser liberado, a pesar de que 5 veces fue torturado y las cárceles de Argel eran tremendas, y él se fugó 5 veces, por eso mereció esos malos tratos, el pobre Cervantes vuelve, le encarga un empleo a Felipe II, pero usted que conoce el norte de África desde las cárceles, y fue a averiguar, las tropas españolas no estaban muy lejos de Túnez, estaban en Orán. Y entonces hizo la labor de inteligencia y volvió. Pero cuando vuelve a España, ya don Juan de Austria se había ido a Flandes y Felipe II había partido a Portugal. De modo que, para suerte nuestra, se tuvo que dedicar a escribir, ¿no? Y siguió siendo hija del mendrugo la obra de él. Bueno. Ahora se quejan de que no hay condiciones para los escritores, pero para el talento no hay censura. Pensemos en las censuras de la naturaleza. Beethoven, músico sordo, y era Beethoven. Miguel Ángel a los 90 años en la cúpula de San Pedro. Todo el siglo de oro fue bajo el control de la Inquisición, los ayudó, no los perjudicó. Solzhenitsyn ganando el premio Nobel en el Gulag, en el archipiélago Gulag, escribiendo con mimeógrafo un cuento que después corría por toda Europa, de una página. Evidentemente, para el talento no hay censura. Ahora, si no pueden decir de 3 palabras, 2 son malas palabras y la tercera es una conjunción, se consideran censurados. Bueno. En su poder encontraron cartas de recomendación. En España, de regreso a España, buscó trabajos para rehacer su vida y pagar la deuda contraída. Es probable que entre 1581 y 1583 escribiera la Galatea, su primera obra literaria. En 1584 acudió a Esquivias para encargarse de la publicación del Cancionero, poemario del difunto esposo de Juana Gaitán.
Su matrimonio. En 1584 contrae matrimonio en Esquivias con Catalina Salazar y Palacios, una joven que no llegaba a los 20 años. No llegaron a tener hijos y Cervantes no habla de su esposa en sus textos autobiográficos. Se supone que el matrimonio fue infeliz, aunque en un entremés sostiene que más vale el peor concierto que no el divorcio mejor, en Juez de Divorcios. Pero todos los problemas que plantea matrimoniales el juez de divorcio indica que no fue muy feliz con el matrimonio. Últimos años. En 1587 viajó a Andalucía como comisario de provisiones de la Armada Invencible. No lo dejan ir a la Armada Invencible, va a Lope de Vega, pero contribuye siendo recaudador de impuestos para poder pagar la Armada. Durante esos años recorrió muchas veces el camino que va de Madrid a Andalucía, pasando por Toledo y La Mancha. En 1588 se instala en Sevilla como comisario de abastos de los barcos reales. Y le embarga a la iglesia porque no pagaban los impuestos, entonces está excomulgado. Como Felipe II también fue excomulgado por San Quintín, porque el Papa estaba del lado de los franceses. Pero le levantaron la excomunión. En 1594 será recaudador de impuestos atrasados, empleo que le acarreará numerosos problemas. ¿Por qué? Porque recaudó los impuestos y adquirió una experiencia tremenda, pero el banquero donde puso la plata de los impuestos quebró y se fugó, y él fue a parar a la cárcel. En 1597 es encarcelado en la cárcel real de Sevilla durante 3 meses, tras la quiebra del banco donde depositaba la recaudación. En la cárcel engendra el Quijote de la Mancha. Por entonces inicia su carrera dramática, Miguel de Cervantes, sobre los postulados renacentistas y clasicistas, que son el respeto a las 3 unidades aristotélicas. Aristóteles decía que las obras de teatro tenían que tener unidad, 3 unidades. Unidad de tiempo, tenía que transcurrir todo en 24 horas, unidad de espacio y unidad de acción, un solo tema. Y tenía que ser planteado el problema, el nudo era el segundo acto y el desenlace el tercero. Y él retoma esa idea, no siempre. Arriesgó con algunas innovaciones, como reducir las comedias a 3 actos en lugar de 5, o utilizar personajes alegóricos. Tuvo cierto éxito hasta que triunfó Lope de Vega con una fórmula más moderna. Lope de Vega inventa el drama. Existía clásicamente la tragedia, que era propio de los reyes y de los dioses, donde no podía haber nada cómico, y la comedia, que era propio del estado llano, digamos, donde no podía haber nada trágico. Y Lope de Vega crea el drama español, donde están las lágrimas, como en la vida, mezclada con las risas, y se mezclan todos los estamentos sociales. Aparece el cómico no en un entremés, sino mezclado en la acción dramática. Luego Cervantes aceptaría la nueva fórmula: los tiempos mudan las cosas y perfeccionan las artes. Escribirá en el diálogo entre comedia y necesidad de su pieza El rufián dichoso. Como dramaturgo, sobresalió en un género, el entremés, que era una obra breve de no más de media hora. En eso es genial y nadie lo superó. También sobresalió en las comedias donde describe sus experiencias personales como esclavo cautivo de los musulmanes en Argel, que figuran dentro del subgénero comedia de cautivos. El trato de Argel, los baños de Argel, la gran sultana, todo ahí reconstruye el mundo árabe visto desde un cautivo. Otras obras maestras son su tragedia El cerco de Numancia y la comedia El rufián dichoso. Don Quijote, voy a decir breves cosas como dentro del contexto.
para luego ampliarla en nuestro segundo tiempo. En 1605 publica la primera parte de lo que será su principal obra. Posiblemente la escribió en el 97, en la cárcel. Ahí se inspiró. Pero él perfeccionaba y corregía, así que recién sale la primera parte en 1605 que se llama Ingenioso, subrayé ahí, Hidalgo Don Quijote. La segunda parte es el caballero, el ingenioso caballero Don Quijote. Marcó el comienzo del realismo como estética literaria y creó el género literario de la novela moderna, la novela polifónica, con varios registros y varias voces. El artista podía mostrarse épico, lírico, trágico y cómico, en el crisol genuino de la parodia de todos los géneros. Pero él escribe simultáneamente El Quijote, la segunda parte, las comedias ejemplares, que era el trabajo serio con el cual él quería pasar a la posteridad, por eso se llaman ejemplares, y los entremeses, es decir, las novelas, el teatro, y El Quijote lo escribe más para él, para entretenerse. Y corría en manuscritos. Hay 3 Quijotes, uno dentro de otro, como en la muñeca rusa. El primero es hasta el octavo capítulo de la primera parte. Son las 3 salidas, que eso sería la novela corta. ¿Y lo demás qué es? Y lo demás es el cosmos, directamente. Supera el plano original. Esta es la casa que ocupó el escritor en Valladolid en 1604-1606, que coincide con la primera edición del Quijote. Ahí escribió El coloquio de los perros, El licenciado Vidriera y La ilustre Fregona. Actualmente es un museo. Esta es la placa esculpida dedicada a Miguel de Cervantes en la fachada norte del convento de las Trinitarias de Madrid, donde fue enterrado. En conmemoración del 400 aniversario de la muerte, los leones del Congreso de los Diputados lucen anteojos, lentes o quevedos para leer el Quijote. En el registro de la parroquia de San Sebastián se afirma que Cervantes murió el 23 de abril de 1616, el mismo día que Shakespeare. Pero los críticos, que siempre arruinan todo, dicen que este era el calendario gregoriano y Shakespeare muere en el calendario juliano. Falleció en Madrid a los 68 años de diabetes, en la conocida casa de Cervantes, en el entorno llamado el Madrid de los Austrias. Quiso que cuando muera lo entierren en la iglesia del convento de las Trinitarias Descalzas. El cuerpo fue trasladado y se desconoce el lugar donde se encuentra hoy. Ahora vamos a ver la obra de Cervantes, un índice calificado, ¿no? Con alguna lectura de un texto para escucharlo a él. Vamos a ver el autorretrato de Cervantes, que aparece en el prólogo de las novelas ejemplares. Es una página nomás, que la leeremos ahí. Yo le puse las distintas oraciones y suboraciones que tienen una sola gran oración compleja, que es todo el retrato. Y tenemos que verlo con Velázquez. Hemos visto que siempre he buscado un pintor que entre en el mismo tema por la imagen y no por la palabra. Bueno, él es el pintor que mejor representa a Cervantes es Velázquez, aunque es posterior una generación a él. Pero lo que está en Velázquez, en Cervantes en las letras, está en Velázquez en la pintura. Él, en esa época, establecido el canon, había jerarquía en todo, y también en las pinturas, no eran de igual valor. El mayor valor la tenían las pinturas religiosas, jerárquicamente, y las mitológicas. Luego venía el retrato humano, luego venían los paisajes,
luego las naturalezas vivas y por último las naturalezas muertas. Ser un pintor de naturalezas muertas nada más era como ser un principiante para ir estudiando los colores, etc. Otro era presentar lo vivo y otra cosa los paisajes, y así iban subiendo. De modo que el retrato era lo más importante. Y aquí vemos cómo Velázquez a sus cuadros les da muchísima importancia a la cabeza, vamos a ver otros, y ninguna importancia a la ropa. Si vemos, por ejemplo, otros retratos como el de Enrique VIII de Holbein, ¿no?, o de Isabel de Inglaterra, aparece toda la pedrería de los, como si no quisieran que les vieran el rostro y les descubriesen la psicología, que vieran la majestad o la importancia de ellos. En cambio, aquí lo que interesa es el detalle. Ahora yo voy a ir leyendo con esta imagen al lado el autorretrato que hace él. El posiblemente más veraz fue el de Jáuregui, que mostré al principio. Este es un retrato de Velázquez también, que puede ser de él o no, es de una persona que quedó ahí. Este que veis, de rostro aguileño, de cabello castaño, de frente lisa y desembarazada, de alegres ojos, no dice el color de los ojos, dice el dato psicológico, de nariz corva, aunque bien proporcionada, de barbas de plata, que no a 20 años fueron de oro, de bigotes grandes, de boca pequeña, de dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y estos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas, no muy ligero de pies, para todo el cuerpo esos dos rasgos, una frase. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el viaje al Parnaso a imitación de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizás sin nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que aunque parezca fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión, que vieron en los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V, de feliz memoria. El hijo del rayo de la guerra es Juan de Austria. Este es el autorretrato de Velázquez, también del cuerpo que vemos. Ahora viene el comentario del texto que analizamos de Cervantes. El humanismo da relieve a los prólogos y Cervantes hace 3 prólogos. El de la primera parte del Quijote, donde satiriza a los prologuistas que fingen erudición con citas de ABC y algunos que supusieron que estaban contra Lope de Vega. El segundo es el de la parte segunda del Quijote. Y el tercero es de las novenas ejemplares, donde sigue con el tema de los falsos eruditos, prologuistas. Cervantes recurre a un artificio literario. Dice que no va a hacer su retrato, pero lo hace. En el retrato debemos ver 4 cosas. La sintaxis latina es un ejemplo de eso. El modelo de retrato, ¿no?, detalle en el rostro y rasgo psicológico. Síntesis de su obra y una breve biografía. La sintaxis es compleja, todo eso es una oración nomás, pero sin el peso excesivo del raciocinio, no es pesado. Este es el rey de Velázquez, Enrique IV, Felipe IV, disculpe, del cual volveremos sobre él cuando vayamos al Quijote y veamos las meninas, pero acá está en detalle. La vez pasada siempre se me escapa mucho, porque se me escapa toda la historia, porque esto es una introducción. Me pidió el doctor Borracina, que está presente, que haga mención también a la parte buena. Y bueno, fue del siglo de oro.
La parte mejor de Felipe IV fue su correspondencia con la Madre María de Jesús Agreda, que vivía al pie de los Pirineos en un monasterio, la Dama Azul le decían. Hay 300 cartas del rey, era una vidente, profeta y posiblemente una santa, que escribió un libro muy importante, La mística ciudad de Dios, y la vieron por bilocación actuando en América como la Dama Azul. Cuando el rey tenía un problema le escribía una carta, y una de las grandes preocupaciones era la sublevación de Cataluña, que siempre era algo que podía pasar. Le había pasado al mismo Felipe II y a Carlos V. Entonces, él le escribe, dice, el virrey me pide que mande un ejército porque va a haber un alzamiento. Y la monja le responde, la santa, le dice, no es cierto. La gente está desconforme porque él es un ladrón. Cámbielo y no mande ningún ejército. Mande una persona decente. Bueno, esto quería decirlo también, pero discúlpenme porque a cada rato hago omisiones, porque es una introducción. Bueno, las obras. La lista de obras por orden cronológico son, necesitamos primero la fecha del nacimiento, porque su novela más importante es su propia vida, según lo que hemos visto. En 1580 escribe comedias, de las cuales quedan solo 2. Escribe 30 comedias, se perdieron, que son Los tratos de Argel y El cerco de Numancia. No las editó Cervantes, se conservaron en manuscritos, esa primera obra. En 1585 La Galatea es la novela pastoril. En 1605 El Quijote, la primera parte. Y cuando se siente morir, que muere en el 16, le faltan 2 o 3 años por la enfermedad y todo, sale todo lo que estaba perfeccionando, lo edita uno detrás de otro, casi todo. Que son, en 1613, 8 años después de la primera parte del Quijote, escribe las novelas ejemplares, que esa era, a su juicio, su obra maestra, que la hace para deleitar y para que sirva para enseñar a escribir en los colegios. Y El viaje al Parnaso, en 1614, y El Quijote, la segunda parte, en 1615. En ese mismo año escribe 8 comedias y 8 entremeses. Y muere en el 16. Y en el 17 la viuda edita El Persiles y Segismundo, novela vicentina. Cervantes novelista. Como novelista ponemos primero esa categoría porque es poeta, también dramaturgo. Es el más grande novelista de la literatura española. Quedan de él esta novela pastoril, La Galatea, cuya segunda parte prometida no apareció jamás, 12 novelas ejemplares, el famoso Quijote y una novela bizantina póstuma, Los trabajos de Persiles y Segismunda. Las novelas ejemplares, entre la publicación de la primera y segunda parte del Quijote, publicó las tituladas novelas ejemplares. Las llamó ejemplares no en el sentido de que fueran modelos de novelas cortas, sino para significar que de ellas se podía traer un ejemplo o enseñanza. El afán didáctico es permanente en toda la literatura española, ¿no? Si por algún modo alcanzara de la lección de estas novelas, pudiera inducir a quien las leyera algún mal deseo o pensamiento, antes me cortara la mano con que las escribí que sacarlas al público. Mi edad ya no está para burlarse con la otra vida. Como diciendo, esto lo hago con una intención moralizante y para entretener no voy a hacer porquerías, porque no puedo jugar con la salvación de mi alma. Acá aparece la Quijotada en estilo completo.
Ellos son moralmente aprovechables, no simplemente tolerables, porque proporcionan una honesta recreación. Recreación es recrear, es hacer otra vez en nuestras propias personas la obra de Dios. Las novelas ejemplares las menciono nomás, las tengo resumidas en el texto, pero no creo necesario hacerlo. Son La gitanilla, La amante liberal, Riconetti Cortadillo, La española, El licenciado Vidriera, La fuerza de la sangre, El celoso extremeño, La ilustre fregona, Las dos doncellas, La señora Cornelia y El casamiento engañoso. Ahora vamos a ver al poeta. Él deseó ser poeta, pero no es gran poeta, ¿no? Es un buen poeta, pero no se puede comparar con Lope ni con Garcilaso, al cual imita. Yo siempre me afano y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo, dice, con toda franqueza. Y Lope de Vega se burlaba de él. Muchos poetas hay en ciernes, pero ninguno tan malo como Cervantes. En algunas composiciones sueltas, al túmulo de Felipe II, en Sevilla, a un valentón metido a pordiosero, ahí son realmente obras maestras, que sería lindo leerlos, pero no tenemos tiempo. Dominaba la técnica de la versificación, manejó con destreza casi todos los metros y estrofas, más diestro y afortunado en los temas populares. Se inscribe en la línea tradicional de Garcilaso, ya envejecida en tiempos sabartinos. Creó los ovillejos, que ahora vemos qué son, ¿no? El ovillejo esa es una creación poética de él, como un aporte de él. Es una estrofa que consta de 10 versos, los 6 primeros formado de 3 pareados, con el verso octosílabo se pregunta y con el verso de pie quebrado se responde o no. Esto de la métrica no es tan exigente, pero sí 6 versos para plantear una pregunta, 4 para responderla. Toda una obra de arte, una joyita así en 10 versos. A modo de eco en rima consonante. Los 4 últimos versos forman una redondilla que resume el sentido de los versos anteriores. Vamos a ver algunos de estos porque dice: ¿Quién me menoscaba mis bienes? Desdenes. ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos. ¿Y quién aprueba mi paciencia? Ausencia. De este modo, en mi dolencia, ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. Ven que es una obra de arte donde la conclusión la hace con las mismas preguntas. ¿Quién me causa este dolor? Amor. ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna. ¿Y quién consiente mi duelo? El cielo. De este modo yo recelo morir de este mal extraño, pues se aunan en mi daño amor, fortuna y cielo. Está en el Quijote. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. Y el bien de amor, ¿quién le alcanza? Mudanza. Y sus males, ¿quién los cura? Locura. De este modo no es cordura querer curar la pasión, cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. Bueno. El viaje al Parnaso, voy a decir una página nomás. Aquí está ilustrado, ya lo hemos visto en otras reuniones, la cuarta pared de la asignatura apostólica pintada por Rafael, que se llama el Parnaso. Los otros 3 eran la Escuela de Atenas, que es la Suma Filosófica, la Disputa de la Eucaristía, que es la Suma Teológica, y el Derecho, donde aparecían el Derecho romano, en Justiniano, y el Derecho canónico en el Papa promulgando las decretales. Esta es la Suma Artística, que es la representación del Parnaso. En el medio está Apolo, como rey de las artes y las ciencias, luego está Homero, las 9 musas, Dante, que se lo ve bien, y así toda la Suma Artística. Cada uno de esos sería el currículum básico de estudio, pregunta el doctor Ardoy, ¿no? Que dedicamos una exposición a presentar toda
el plan de estudios de esa época que estaba representado en esos cuadros. Es decir, primero con las artes se adquiría el conocimiento del lenguaje, después venía la filosofía y después la teología. Y para operar sobre la realidad era necesario el derecho, que era pasar del logos al nomos, es decir, la ciencia de la operar sobre la realidad, que formaba un gobernante completo. ¿Qué hace acá en el Parnaso? Toma esta idea, todos tenían los autores hacían su teoría literaria sobre el tema del Parnaso. Escribió en verso una larga obra de crítica literaria, inspirada en una obra italiana. Los malos escritores resuelven atacar el Parnaso. Ese es el cuento. Malos escritores atacan el Parnaso. Mercurio, por orden de Apolo, va a España a buscar a buenos artistas, entre ellos a Cervantes. Y se embarcan rumbo a Grecia. El ataque de los sitiadores es rechazado por los buenos poetas, a pesar de las malas novelas, poemas y comedias con que son acribillados. Apolo, las musas y su cortejo cantan victoria y premian con elogios y coronas de laureles a los defensores. En una adjunta a Parnaso, que no es poética sino en prosa, Apolo promulga una ley en la cual se describen las señales por las cuales se deben reconocer los verdaderos poetas. Esto lo seguirá Castellani con el nuevo gobierno de Sancho. Al final hay un decreto, ¿no? Esta fantasía da ocasión a Cervantes para someter a juicio a los escritores y poetas y expresar así sus propias convicciones sobre el arte. Nombra 100 escritores. Es interesante por eso, porque es una teoría literaria del momento y, bueno, España defiende el Parnaso también, no le bastaba con Lepanto y con Trento, sino que defiende el ideal artístico. Ahora vamos a ir a Cervantes dramaturgo. Fue un amante sincero de este género y no tuvo la notoriedad que ambicionaba. En el prólogo a 8 comedias y 8 entremeses recuerda que algunas de sus piezas anteriores habían sido llevadas a escena sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni otra cosa arrojadiza. Como que estaba contento de que no lo hubieran pegado. Bueno. Redujo de 5 a 3 las jornadas e incorporó entre los personajes a figuras alegóricas. Abandonó el teatro, pues entró luego en el monstruo de la naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica. No pudo competir con Lope. Quedan 400 comedias posiblemente, pero escribió miles. Nunca repitió una. Para cada ocasión escribía una nueva. Una fecundidad extraordinaria. Pero a costa, muy bien en verso, la parte poética, pero sin profundidad. Era lo que la opinión le pedía, ¿no? En la famosa frase de él, el vulgo es necio, por lo tanto es justo hablarle en necio para darle el gusto. Eso no lo podía hacer Cervantes, ¿no? En otra versión dice, el vulgo es necio, y ya que paga es justo hablarle en necio para darle el gusto. Escribió una tragedia, Numancia, y comedias y 8 entremeses. Publicó el volumen de las 8 comedias y 8 entremeses a pedido de un editor, porque nunca fueron representadas en ese momento, en vida de él. El maestro Menéndez y Pelayo dice que fue un precursor, y no de los vulgares. Las comedias carecen de unidad orgánica y adolecen de improvisación azarosa, dice algún crítico. Otros no, lo están reivindicando ahora Cervantes. Lo que siempre fue unánime que los entremeses son joyas. Y ese perfeccionismo lo hacía que no fuera tan fecundo. Podríamos ver un entremés, pero no hay tiempo, será para la próxima. Bueno. Los entremeses son piezas breves de un acto antecedentes de los pasos, llamado así, de Lope de Rueda, y marcan a su vez el tránsito a los sainetes del siglo XVIII. Con estos entremeses breves hizo un hito en la evolución del teatro español. Es el autor más notable de entremeses o piezas cortas cómicas de toda la literatura española.
Son piezas realistas, en general sobre el mundo pobre, picaresco y de lampa, de gran sabor popular, de carácter costumbrista, con la intención irónica y burlona, mezcla de lo real y lo poético, de lo grotesco y lo espiritual. Crítica a personajes, costumbres, vicios de la época, y desfilan soldados, sacristanes, maridos viejos, mujeres deshonestas, rufianes, magistrados ignorantes, campesinos ambiciosos y charlatanes vagabundos. Se destaca por la psicología de los personajes como por su lenguaje vivo e ingenioso y su conducta. El movimiento escénico de gran dinamismo evita los recursos gastados anteriormente de las caídas, los golpes y otras acciones convencionales en el teatro. El diálogo es ameno, chispeante y ofrece un maravilloso ejemplo de la fusión del lenguaje de la vida ordinaria con la cultura literaria más refinada. La fuente de la comicidad no radica en lo físico, caídas, golpes o embriaguez, sino en la naturaleza humana que se muestra, sobre todo en la tontería. Estaba contra el capital de Lope, que eran los tontes. Comedia. El gallardo español, la casa de los celos, los baños de Argel, el rufián dichoso, la gran sultana, doña Catalina de Oviedo, el laberinto de amor, la entretenida, Pedro Urdemalas. Y los entremeses son el juez de los divorcios, el rufián viudo llamado Trampagos, la elección de los alcaldes de Dagasano, la guarda cuidadosa, el vizcaíno fingido, el retablo de las maravillas, la cueva de Salamanca y el viejo celoso. La cueva de Salamanca sobre la brujería, y eso pasó a nuestro folclore, que le dicen la Salamanca en Santiago del Estero a la brujería. La Salamanca, Salamanca. A algunos ayuda y a otros manca. Bueno, Don Quijote de la Mancha. Hago una breve introducción y lo hacemos después en el descanso. A ver nuestro horario. Bueno. Novela escrita por Miguel Ángel Saavedra. Tiene dos partes. Ya dijimos, el ingenioso hidalgo Don Quijote y el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. La obra más leída en el mundo después de la Biblia. La primera obra desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco. La primera novela moderna y la primera novela polifónica. Otra vez Velázquez. ¿Por qué? Esta idea cervantina está reflejada en el cuadro de Velázquez. En todas las obras están los personajes, por ejemplo, Don Quijote y Sancho y todos los 660 personajes más. Pero además hay un personaje que es el relator, que es el propio autor que está en la novela. Y Cervantes crea un tercero, que es el autor se queda en el capítulo 8 sin más noticia del Quijote. El Quijote sigue y seguiría 100 capítulos más de 100 capítulos más. Pero entonces, ¿qué inventa? Inventa en que encuentra el manuscrito de Cide Hamete Benengeli. Y eso le permite a él tomar distancia de su propia obra, ¿no? Y ser el relator de un relator, que es un personaje creado por él también, este segundo relator. Esta técnica se llama el antecuadro, como en las Meninas de Velázquez. Si vemos este cuadro, Velázquez no está pintando a las meninas ahí, está pintando al rey y la reina, que están en lugar del espectador. Y aparecen reflejados en el espejo del final, el Felipe IV y la reina. Y las meninas lo están acompañando a él mientras pinta el cuadro. ¿Por qué? Por eso no es un cuadro. El cuadro es el del fondo. Ese es el cuadro. Que es esto reflejado ahí. O los modelos. Entonces, esta técnica del antecuadro, ¿no?,
de los dobles cuadros, es un procedimiento típicamente barroco, donde él ya adelanta eso, pero en la escritura. Le permite tomar distancia de su obra y le da una perspectiva de su propia realización, como esa tomar distancia, una profundidad, que también, eso sí, la perspectiva es del Renacimiento, ¿no? Veamos cómo esto agrega a la perspectiva renacentista, que sin duda está, agrega algo más, que es esa profundidad barroca al problema. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ahí vemos iluminada o coloreada el grabado de Doré. Conoció un éxito formidable y tuvo varias reediciones y traducciones. Es el libro más famoso después de la Biblia. No supuso un gran beneficio económico para el autor, que había vendido el derecho de la obra a su editor Francisco de Robles. Consta de 52 capítulos separados en 4 partes, de 8, 6, 14 y 24 capítulos. Mezcla lo lírico, lo épico y lo trágico y lo cómico. La novela comienza describiendo un hidalgo pobre, oriundo de La Mancha, que enloquece leyendo los libros de caballería y se cree un caballero andante medieval. Se coloca el nombre de Don Quijote de la Mancha y bautiza su caballo como Rocinante. Elige de dama de quien estar enamorado, Dulcinea del Toboso. Le suceden toda suerte de tragicómicas aventuras, pero él lo que busca es deshacer agravios y ayudar a los necesitados. Bien, podemos dejarlo ahí, y seguimos luego. Concluyo un ratito más para decir los valores del Quijote y remitir a la bibliografía, porque no es posible, ¿no?, tragarse nada de las 900 páginas. Pero si menciono los capítulos, que son casi otras tantas novelitas o cuentos metidos o discursos, no termino con leer el índice del libro. Así que, bueno, podría decir esto ahora para asegurar la necesaria versión mutilada. De él y sobre él. De él aconsejo la edición de Riquer, Editorial Juventud, que se conoce. Y también en la Argentina, si se puede conseguir, la de la señora de Cortázar, con 3.500 notas, que apareció en Eudeva, ¿no? Ahora traer los libros de España vale 15.000 pesos un libro. Bueno. Eso en cuanto al texto. Ha habido innumerables ediciones, etc. Después, con respecto a... No, no tiene que ver con Julio Cortázar. No tiene la culpa ella. Es Celina Sabor de Cortázar, pero el Cortázar ese no es pariente, o no es de la buena familia, por lo menos, para los genealogistas. Recepción. La mejor crítica literaria de la época, literaria, porque puede haber varios abordajes, es de la argentina Inés de Casañe, que tiene esta colección, Recepción y Discernimiento, la serie tercera. Algunos fueron a buscarlos a la librería nuestra de Gladius, que los tenemos ahí, pero este está agotado justo. Podría editarse, es breve, pero es la Cervantes y su época. Voy a decir un breve extracto de esa en la próxima hora. Otro es Manuel García Morente, muy conocido en la Argentina, en las universidades nacionales, porque en la primera mitad del siglo XX, su introducción a la filosofía, o lecciones preliminares de filosofía de García Morente, era el libro de texto en todas las universidades nacionales. Él había sido discípulo de Ortega y compañero de Zubiri,
muy reconocido en las universidades nacionales de la época, en la de Tucumán y en la UBA. Yo todavía en el ingreso estudié filosofía con las lecciones preliminares de él. Y tuvo una conversión extraordinaria, se llama el hecho extraordinario. En plena guerra civil quedó separado de su familia, aislado en una casa vacía, y ahí tuvo un hecho extraordinario, que él lo narra en un libro, pero como un filósofo. Él escribe El ideal de hispanidad, que es de una editorial Homo Legens. Voy a leer, bueno, seguimos entonces. Bueno, leo la reflexión original metafísica de Morente sobre la hispanidad le lleva a entenderla como un estilo. Para ello toma como punto de partida la historia de España y usa el método fenomenológico registrando la importancia que ha tenido la religión católica en el origen de la nación española, en la historia de España y en de las naciones evangelizadas por esta. Ser español es actuar a la española. ¿Y qué es eso? Pero el hombre hispano dice relación a la religión y tienen sus características, su sentido trascendente de la vida y su vivir desviviéndose. Llega a simbolizar al hombre hispano por la figura del caballero cristiano. Este es el paladín de las causas grandes, el defensor del bien, el deshacedor de entuertos e injusticias, quijotesco, magnánimo, valeroso, resuelto, sobrio, asceta de la vida, auténtica y profundamente religioso. Manuel García Morente, con su profunda investigación sobre España y la hispanidad, culmina los esfuerzos de intelectuales tan importantes como Balmes, Marcelino Menéndez y Pelayo, Zacarías de Vizcarra y Ramiro de Maeztu. Y Unamuno, diría yo también. Pero Unamuno le pone algo voluntarista, ¿no? Encuentra intelectualmente bien a la religión, está de acuerdo, pero no tiene el don de la fe hasta el fin. Entonces, como ve que todo eso es muy bueno y coherente, dice, hay en una de sus obras, hay que hacer que Cristo exista creyendo en Él, o que Dios exista creyendo en Él. Eso es voluntarismo, eso, desde el punto de vista de la filosofía tomista. Pero al final Dios le dio la gracia, digamos, de la fe, porque lo encontraron muerto, con un crucifijo en el pecho y una poesía encantadora en la mano, y decía en esa poesía: agranda la puerta, Padre, para que pueda pasar, la hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no puedes agrandarla, achícame por piedad. Y sigue la poesía. Bueno, todo eso está resumido en este libro. También Rubén Darío tiene las letanías del Quijote. Del argentino, el Quijote, la antropología, porque esto es general, es el libro del filósofo argentino que falleció, Edmundo Gelonch Villarino. Su tesis doctoral es Don Quijote como ideal de hombre, edición Edive, una editorial cordobesa. Es muy bueno para los que van a la parte antropológica. Para la política está este libro de Montejano, también agotado, folleto, pero está hecho con una letra muy chiquita, sería un libro chico, que es Los consejos de Sancho Gobernador a su aplicación argentina y su aplicación en la Argentina. Lo puedo leer más o menos. Es la política de Don Quijote y el derecho de Don Quijote, que es muy importante, el español justiciero, ¿no? Que hace la guerra no por el huevo, sino por el fuero. Bueno, que eso tiene una patología también, que es el pleitista español, que pleitea por pleitear, ¿no? Tiene su vicio, pero hay un afán de justicia distorsionado. Eso es un detalle bastante accesible y en muchos de los casos argentinos, ¿no? Para tener proximidad de costos y de naturaleza.
Tengo que mencionar uno más, que después podemos sanear, que es Castellani. Castellani le dedica 3 libros, que son El nuevo gobierno de Sancho, Su Majestad Dulcinea y la resurrección del Quijote o Juan 23-24. Pero hablamos luego del descanso. Gracias. Aquí está. Bueno. La obra cómo está estructurada en 2 grandes partes, y esas partes están estructuradas a su vez en capítulos desde el punto de vista externo. Pero hay una estructura interna que es el verdadero arte de Cervantes. Esa estructura interna son 3 salidas. Él sale la primera vez, los 8 primeros capítulos, en la primera parte, y también una segunda vez, ahí aparece Sancho Panza, y luego viene 10 años después la tercera parte. ¿Cómo sabemos la estructura interna? Por los rasgos relevantes de esa estructura, que son las intervenciones del autor, del relator, y las de Sidi Hamete Benengeli, el otro supuesto. Cada vez que aparece hablando el relator o el otro, ha cambiado un episodio, viene otro de la estructura. Bueno, este escudero, Don Quijote, es un hombre que se ha vuelto loco leyendo novelas de caballería. Y eso no es una sátira a la caballería, es una sátira a la deformación de la caballería en las novelas de caballería, que eran como los cuentos de Superman y de Batman de la época. Es decir, eran personajes fantasiosos que uno solo vencía a 1.800.000 personas, 800.000, ¿no? Con un solo tiro, todo ese tipo de cosas, bravucones, prepotentes, ¿no? Demasiada fantasía y magia. Entonces, el Quijote, Cervantes, la primera de sus normas, 5 normas que tiene para hacer las novelas, es la verosimilitud, la realidad. Y quiere destruir eso. ¿Pero por qué quiere destruir el género de las novelas de caballería? Porque quiere recuperar la caballería. Es decir, la sátira tiende como recuperar la formación en torno a un ideal. Y para eso tiene que terminar con la ideología. Es distinto tema. Entonces, por un lado está, ¿qué es locura? Bueno, una es la locura del propio Quijote, que se vuelve loco tomando por real el mundo fantasioso, como los chicos de ahora, la Kriptonita y Superman y Batman y todo eso, como si fueran personajes del mundo, tomarlo por reales, ¿no? Un chico que puede equivocarse y querer salir volando de la ventana de su casa y es un peligro. La capa no es voladora, por más que diga. Pero hay otra locura genuina que no es locura en el sentido de racionalista, sino que es el cristianismo, ¿no es cierto? Que es, como dice San Pablo, locura para los gentiles y escándalo para los judíos. ¿Y en qué consiste? En la cruz. ¿Cómo se puede ir a la felicidad a través de la cruz? ¿No? Al amor por el dolor. Eso es lo que no se entiende, y entenderlo solo es la trascendencia, no puede ser sin que lo toque el espíritu. Entonces, en ese otro sentido también es la locura, de modo que la locura cristiana, que no es locura, sino la más alta sabiduría, tiene como problema la parodia de la clase
de los falsos caballeros, estos falsos caballeros. Y a eso quiere destruir para restaurar la sabiduría, la sapiencia crucis, la sabiduría de la cruz. Fíjense que él, cuando pone las cosas en orden, no piensa en un gobierno para él que le corresponde como caballero, piensa para Sancho. Le deja eso a Sancho. Eso es la promesa que le hace a Sancho de la ínsula de Barataria. Maneja los 3 niveles de la mística, que son el mundo de lo sensible, la ascética, el mundo de lo intelectual y el mundo de la sabiduría, del espíritu, ¿no? La etapa purificativa, iluminativa y la etapa unitiva. Don Quijote, ¿dónde está? En el medio, que es la que corresponde a los gobernantes, a los jueces, a los abogados, a los soldados. Y Sancho, ¿dónde está? En la de abajo. Pero Don Quijote, cuando asume el sacrificio, pasa a la de arriba. Se sube al nivel superior admitiendo el sacrificio. Mientras está en la etapa ética, que es la del medio, se quiere ganar. Si un soldado está en esa etapa, se representa que puede morir en la guerra, tiene que tener disposición a morir. Pero él quiere volver con fortuna y quiere volver con una medalla y quiere ser un héroe. Cuando asume que tiene que dar la vida, ahí ya es un santo o un héroe, pero no es más una persona común de ese estado. La mayor parte de la humanidad está en el tercer estado, es decir, dominado por lo sensible. Fíjense, ahora en la televisión todo es sentirse bien, no obrar conforme a la razón, sino lo que importa es que te sientas bien. Es una cosa como para animalizar a la gente, porque lo sensual, el mero sentimiento, es lo que tenemos en común con los animales, ¿no? Y entonces, para aumentar la confusión, creo que salió la primer león declarado persona humana. Ahora, los mosquitos también son animales, ¿los van a declarar persona humana los mosquitos? Y matar un mosquito va a ser un homicidio o un femicidio, si es mosquita. Entonces hay un agravante. Bueno, la perturbación de los 3 órdenes, el sentimental, el racional y el espiritual, por supuesto. Entonces él busca a Sancho y empieza, la obra no son muñecos estables. Don Quijote se empieza a poner sensato con el contacto de Sancho en una larga trayectoria hasta que recupera la razón de esa locura común, digamos. Y Sancho va teniendo los ideales y se va teniendo todo un curso, toda una evolución para ser gobernante que culmina en el gobierno de la ínsula de Barataria. Es decir, Sancho es ascendido al segundo nivel. Pero Don Quijote tiene que dar normas de sabiduría, es decir, que tiene que admitir el sacrificio de sus expectativas. Viven numerosas aventuras juntos y la mayor parte terminan mal. En todas las aventuras, Amo y Escudero mantienen amenas conversaciones, esos diálogos, ¿no? Y poco a poco revelan sus personalidades y fraguan una amistad basada en el respeto mutuo. Ahí está la pelea con los molinos de viento, el manteo de Sancho, episodios, Don Quijote embistiendo al rebaño de carneros, Cardenio, Sancho y Don Quijote conversan en la Sierra Morena. Bueno. Y el ingenioso caballero, la segunda parte, consta de esta es la primera, 74 capítulos. La segunda, porque se defiende de las acusaciones del lopista Avellaneda. En ese lapso de 8 años, primero el Quijote corrió por manuscrito, el primer Quijote de los 8 capítulos de la primera salida. Ahí se volvió famoso. Entonces Sancho, en esta estructura de la historia del Quijote, ¿no?, va agregando otro personaje, Sancho, y ahí pone un montón de novelas, episodios, cuentos, historias. ¿Por qué? Porque ya era famoso, ya había creado el personaje, corriendo en manuscrito. Y ahora estamos en la segunda parte, que es la tercera salida.
Y en el medio, como tenía tanto éxito este personaje que creaban, por ejemplo, ya en los carnavales de Perú se disfrazaban de Quijote y Sancho antes que saliera en la segunda parte. En América era leído y en Flandes también. En todas partes donde había un español se leía esto y después se traducían rápidamente. Los ingleses los conquistó esto, ¿no? Los conquistó la batalla cultural. Y como ahora nosotros podemos admirar a Newman o a Tolkien o a Chesterton. Quijote y Sancho son conscientes del éxito editorial en la primera parte. Entonces aparecen unos nuevos rasgos relevantes, que son los comentarios que ellos hacen porque ya son personajes famosos. Entonces aparecen en la tercera parte comentando sus historias, lo que dijo fulano, lo que dijo mengano, porque ya andan caminando, andan en coplas. Tanto Cervantes como Don Quijote manifiestan que la novela pasará a convertirse en un clásico de literatura y en la figura del hidalgo se verá a lo largo de los siglos como símbolo de la Mancha. La novela empieza con el renovado propósito de Don Quijote de volver a las andadas. Don Quijote renueva los ofrecimientos a Sancho, prometiéndole la ansiada ínsula a cambio de su compañía. Así Don Quijote y Sancho inician su salida. Sancho le hace creer a Don Quijote que Dulcinea ha sido encantada. Este encantamiento y la forma en que el protagonista busca revertirlo es uno de los motivos de esta segunda parte. Claro, porque lo que dice Merlín en la cueva, como Sancho, para poder manejarle la locura a Don Quijote, le inventa que... Y Don Quijote ya empieza a ver la realidad, entonces ve que esas señoras de la vida no son grandes doncellas ni damas, ¿no? Y entonces, como las ve como son ya, a pesar de su ideal, Sancho dice que no, que es la sin par Dulcinea y que está encantada. Entonces empieza a levantar el encantamiento. Don Quijote le cree a Sancho. Y el mago Merlín, en la cueva de Montesinos, le dice que la forma de levantar el encantamiento es 3.500 azotes a Sancho. Entonces ahí Sancho no quiere saber nada. Está viendo cómo resuelve el tema del encantamiento sin caer en esa... Bueno, viene todo el tema de manejar la locura del loco, ¿no? Pero él iba teniendo ideales, Sancho, y el otro se iba volviendo sensato, se iba desencantando justamente el tema, aunque acusaba de lo contrario. Desde el capítulo al 30 al 57 son acogidos en el castillo de unos duques que le han leído la primera parte de la novela. Por primera vez entran en contacto con la alta nobleza. Mientras se narra la historia, se entremezclan otras muchas que sirven para distraer la atención de la trama principal. Tienen lugar divertidas y amenas conversaciones entre el caballero y el escudero, en la que se percibe cómo Don Quijote se va sanchificando y cómo Sancho se va quijotizando. Va transformándose también su autodenominación, pasando de caballero de la triste figura al caballero de los leones. Por el contrario, Sancho va asimilando los ideales de su señor, lo que se transforma en una idea fija, que es la ambición de él. Él quiere estar en el segundo estadio, él quiere tener su premio porque le corresponde y ha sido preparado y quiere ser gobernador de la ínsula de Barataria. Ahí es donde encuentran a las tres campesinas y creen que son... Sancho le dice que son grandes doncellas. El descenso a la cueva de Montesinos donde está Merlín. El viaje en clavileño, que es un viaje por un caballo que vuela, que era muy común en las novelas de caballería, pero ahí lo hacen subir a Don Quijote y le vendan los ojos. Y Sancho le hace toda una fábula como si estuviera viendo que remontan en los aires, pero para poder manejar el caballo tenía que estar ciego Don Quijote. Entonces le cree a Sancho, pero después le dice algo que dice que ya se iba dando cuenta Don Quijote, que le estaban manejando la demencia.
Y ahí cayó, bueno, interpretaciones del Quijote. ¿Cómo termina el Quijote? Inventan un subterfugio, el caballero, que es uno de los amigos del cura y el barbero, que lo traían siempre quebrado y destrozado de vuelta a casa, lo derrotan en singular combate y él tiene que decir que Dulcinea no es la más grande dama del mundo, entonces ahí se quiebra. Eso es interesante. ¿Por qué se quiebra ahí Don Quijote? Tenemos que ver el ideal caballeresco. Y se vuelve cuerdo, se cura. Esa es la gran ilusión que le rompen. Y con lo cual se produce si tuviéramos un psiquiatra acá, nos diría que el psicópata está como pegado en la realidad, ¿no? Cree que las cosas son como una mano de él, no está despegado. Y con la depresión se despega, pero puede caer en una depresión con una pérdida. Y entonces hay un problema peor que el delirio, que es la depresión, que en este caso muere. Es decir, la cura que le hacen de pintar, de destruirle su ilusión, le devuelve la razón, pero él muere. ¿Cuál es el ideal y el estilo del caballero cristiano? Se forja en el culto supremo del arquetipo femenino. ¿Y esto de dónde viene? De las cortes de amor del Languedoc, del sur de Francia, que eran unas verdaderas idolatrías. Cuando San Luis conquista el sur de Francia y Santo Domingo, ese ideal femenino subsiste y se transforma el culto de la Virgen María. Ahí es la dama que realmente merece recibir esas diferencias. Por eso, Alfonso el Sabio, que vendría a ser hijo de San Fernando y por lo tanto sobrino de San Luis, hace las famosas cántigas a la Virgen María, que las hace en gallego. ¿Por qué? Porque era un idioma más dulce, más poético, más lírico que el castellano, que era un idioma para canciones de gesta, pero no para poesías líricas. Entonces, sobre este ideal femenino, que en el Quijote es Dulcinea, que era la princesa dorada para los caballeros, tenía que ser inaccesible, porque era un amor platónico, ¿no? La amada tenía que ser imposible de alcanzar. El Quijote es amar un amor imposible, tener un enemigo invencible, ¿no? Hacer una empresa que no se pueda, que pase del límite humano, porque es plus ultra, ir más allá. Don Quijote ha de guardar, dice lo siguiente, acá describe el ideal caballeresco, que es lo que desarrolla Gelonchi, bueno. Ha de guardar la fe en Dios y en su dama. Ha de ser casto en sus pensamientos, honesto en sus palabras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos y finalmente mantenedor de la verdad aunque le cueste la vida defenderla. Toda una política antimaquiavélica, ¿eh? La virtud, la verdad, los viejos ideales cristianos. Este es el ideal caballeresco. ¿Y qué significa el Quijote? ¿Qué es? ¿Es una sátira? ¿Es una burla de los libros de caballería? ¿Es un entretenimiento? Bueno, todas las cosas que se han dicho y se siguen diciendo. Y acá viene la señora de Casagne, que extracto el trabajo y es la que mejor ilumina esto. Es una obra de arte. ¿Y qué es una obra de arte? Es representar la realidad transfigurándola. Es recrear. Nosotros no creamos de la nada como Dios, creamos a partir de algo. Y a partir de esa realidad uno hace una recreación. Cervantes tiene ante sí, ¿qué es lo que quiere recrear? El siglo XVI. Y desea retratar el siglo XVI. No recurre a la crónica,
que eran los estilos que había. Podía ser una crónica del siglo XVI, ni a la epopeya, ni al romance heroico. Inventa en el sentido de, habíamos visto en las normas de la retórica, recuerdan en las primeras reuniones, y, el invento era encontrar, encuentra, hallar, ¿no? En el sentido de investiga, ve, ¿no? Sigue los vestigios, investigar. La novela mítica, la metáfora novelada y la parábola novelesca. No es novela, es una parábola novelada del siglo XVI, eso es lo que es el Quijote. Por eso tenía que crear un cosmos que entra en una novela de sátira a la caballería falsa. Es lo que tiene que desmontar para llegar a la realidad y proponer la caballería verdadera. Como Dante inventó la comedia, por eso la Divina Comedia, él inventa esta que debió llamarse parábola novelesca. Las apariencias están veladas y ponen en evidencia lo esencial. Lo que quiere recuperar es lo esencial de las cosas y romper la costra de la apariencia destruida por la parodia, ¿no? La Argentina es un país paródico. Bueno, hay que llegar a la esencia de la Argentina rompiendo esa costra y llegar a la verdadera Argentina. Pone en evidencia lo esencial. La epopeya y la crónica describen lo visible y luego deben explicar lo invisible. Esta nueva forma mítica, el significado brota de por sí y se conoce el trasfondo histórico. Si se conoce el trasfondo histórico, es decir, si yo conozco la historia, la tengo que leer con la linterna del Quijote. Pero nos obliga a reconstruir toda la parte histórica, pero está en el Quijote explicado, con las notas. Por eso es Cervantes y su tiempo el trabajo de Inés de Casañe. El que tenga ojos para ver, que vea. Es la clave de la historia del siglo XVI en general. Un drama hondo y personal de la época que Cervantes vivió y padeció, y transmite intuiciones y sentimientos. Es una etapa crucial del hombre, 1600. Combates decisivos de la historia universal en lo material y en lo espiritual. En España florecía con el Renacimiento y la Reforma sin ruptura, y había habido muchos renacimientos. Por ejemplo, en España mismo el Renacimiento visigodo con Isidoro de Sevilla, San Julián, San Braulio, todas las grandes estirpes de santos que siguieron a San Isidoro. En Inglaterra con Beda el Venerable. En Francia y Alemania con el ciclo carolingio y Alcuino. Siempre hay renacimientos, porque el verdadero forma de ser original, es decir, novedoso, es ir al origen, de ahí viene la palabra. Es recuperar, la reforma es recuperar la forma que corresponde a la propia esencia. No forma en sentido externo, como los ingleses, formality, sino forma en nuestro sentido, alma. ¿No? Recuperar el alma, recuperar la esencia de las cosas. Bien, esto es en el fondo el Quijote. Ahora vamos a ver otras interpretaciones, pero yo quería asegurar la esencial para mí. Ha sufrido, como cualquier obra clásica, todo tipo de interpretaciones y críticas. Fue recibida en tiempo de Cervantes como una obra de entretenimiento o una parodia de los libros de caballería, pero toda Europa la leyó el Don Quijote. Y entraban como una sátira para reírse, pero si se difundía tanto es porque había algo más. Había una metafísica, y había una ética, y había una historia. La interpretación dominante del siglo XVIII fue la didáctica. El libro era una sátira de los diversos defectos de la sociedad y pretendía corregir el gusto estragado por los libros de caballería. Ya el siglo XVIII descubre la parte didáctica. Durante el siglo XIX el personaje cervantino se convirtió en un símbolo de bondad, de sacrificio y de entusiasmo.
representa la figura del emprendedor. Emprendedor parece una cosa de marketing norteamericano. Precursor debemos decir nosotros. Tampoco debemos decir pionero. Era el español en América, haciendo un nuevo mundo. El siglo XX recuperó la interpretación jocosa como la más ajustada, la de los primeros lectores, pero no dejó de ahondarse en la interpretación simbólica. Temática. El tema de la obra gira en torno de si es posible encontrar un ideal en lo ideal, de cómo conciliar la idea y la realidad. Pero la idea como ideal, no como en sentido cartesiano de invertir, de dar la primacía al concepto sobre la realidad, sino en el sentido ignaciano de estructurar la vida en torno a un gran ideal, pocas ideas pero grandes. Este tema principal está estrechamente ligado a un concepto ético, el de la libertad de la vida humana, como lo ha estudiado Luis Rosales. Cervantes estuvo preso en Argel tratando de escapar varias veces y luchó por la libertad de Europa frente al Imperio Otomano. Es el verdadero concepto de la libertad que tiene una triple dimensión: libertad de ataduras, por ejemplo el Galeote o el que está preso en Argel; libertad de libre albedrío, que es la libertad como medio para alcanzar, humano, verdaderamente humano, para alcanzar el fin, que debe ordenarse al fin; y la libertad de descubrir su propia vocación, ¿no? Que es la más alta libertad de todas, que permite realizarse. Generalmente ahora la gente pide mucha libertad y está suelta, no está preso como el Galeote. Pero ¿por qué piden esa libertad? Porque tienen la traba adentro. ¿Y por qué tienen la traba adentro? Porque no han hecho decisiones correctas en su vida. Han elegido contra sí mismos. Y esa es la traba más tremenda. Entonces no pueden cumplir sus compromisos, ni con sus socios, ni con sus hijos, ni con su familia, ni con su esposa, ni con su patria, ni con nadie. Piden libertad y no están presos, ¿no? ¿A qué debe atenerse el hombre sobre la realidad? Pregunta. ¿Cuál es la idea de hacerse de ella mediante el ejercicio de la libertad? ¿Podemos cambiar el mundo o el mundo nos cambia a nosotros? ¿Qué es lo cuerdo y qué es lo loco? ¿Es moral intentar cambiar el mundo? ¿Son posibles los héroes? Todas esas son las preguntas metafísicas del Quijote, que son las que quedan. Los ideales en la obra. El ideal literario, que es criticar a los libros de caballería y hacer una nueva fórmula teatral, ¿no? Y de novela. El ideal de amor. La pareja principal, Don Quijote y Dulcinea, las desgraciadas, Marcela y Grisóstomo, las concepciones de vida y algunas que se concretan felizmente, Basilio y Quiteria. También aparece el tema de los celos. El ideal político, una utopía, como se dice en fragmentos, como el gobierno de Sancho en la ínsula de la Barataria, y las ensoñaciones quiméricas de Don Quijote en la cueva de Montesinos. El ideal de justicia. Hay varios tipos de ideal. Pero respecto del ideal político, aquí se logró. Los que estamos aquí, los más grandes en esta reunión, todos conocimos una Argentina hecha por el Quijote, ¿no? En el campo la palabra valía porque valía. ¿No es cierto? No eran necesarios papeles. Nosotros conocimos la Argentina que se podía dormir en los pueblos con la puerta abierta y la ventana abierta, y que los chicos podían jugar en la calle. Era posible, la virtud era posible. Y la paz también. Y todo eso se ha perdido por aparentemente realismo maquiavélico, que creen que los políticos nuestros tienen derecho a mentir cuando están en campaña, porque si no nadie los vota. La verdad es imposible, ¿no? El otro día un obispo me dijo, la verdad sería muy importante en un mundo que se rigiera por ella. ¡Qué bien!, ¿no? Bueno, la verdad es la única que nos puede hacer libres,
y la gran batalla por la libertad se perdió en Trento. Trento es más importante que Lepanto. La originalidad. La primera novela moderna. Aportó la fórmula del realismo. Es la primera ley de la novela en el Quijote. La primera novela polifónica que interpreta desde la realidad desde varios puntos de vista, que se superponen al mismo tiempo. La obra es un cosmos. Bueno, la trascendencia en el mundo fue enorme. Hay ciudades de México completas, como Guanajuato, consagradas al Quijote, ¿no? Las artesanías, todo es referido a eso, por ejemplo. Ahí está en Rusia una representación del Quijote. En Eslovenia, ¿no? Otra, la del grabado. En China, el círculo ese es un jarrón chino. El ballet Don Quijote. En el cine hubo grandes versiones cinematográficas sobre el Quijote, hasta en los cómicos. Bien. Voy a decir una cuestión final que es a ver si lo encuentro, acá está, que para los que escriben, la teoría de la novela en Cervantes, 5 renglones nomás, 5 puntos. Fue el que más contribuyó a la aparición de la novela moderna. Los principios son, primero, tiene que deleitar, toda obra de arte debe ser bella y armónica, y eso es si es verdadera, de alguna forma, si muestra algo de la realidad. ¿No? Ahora se trata de crear obras feas, hay toda una doctrina de eso de la fealdad, porque la obra de arte bella produce placer. Estamos angustiados y ponemos una buena música y nos tranquilizamos, ¿no es cierto? O leer algo lindo. En cambio, lo que quiere es que el hombre se rebele. Entonces hay que rodearlo de fealdad para producir la reacción contraria. Frente al poder de conversión de la obra de arte, que era maestro Hugo Guas, ¿no? Un Quijote en el siglo XX, el gran poder de conversión de la obra de arte está el Tolkien, por ejemplo, otro autor católico, Chesterton, es por la belleza que tienen que llevan a la verdad. La mentira es mejor cuando parece verdadera, dice Cervantes. Entonces, eso en la invención, porque está inventando un cuento, es verosimilitud. Tiene que ser verosímil. Es verosímil que un ogro no es verosímil, aunque hay ogro, por ejemplo, el Imperio Otomano era como un ogro, y un ogro bastante real, ¿no? Que destruía ciudades enteras y esclavizaba a los niños y a las chicas y mataba a todos los hombres. Los ogros había, pero es más real que se choque uno con un molino, aunque que nace de la imitación de la realidad, a pesar de que se busque la imitación. Las novelas de caballería van contra la verosimilitud, pero salva 3. Cuando hacen en el capítulo 6, el cura y el barbero analizan todos los libros y deciden quemarlos para quitarle la locura al Quijote. Pero se salvan algunos, por ejemplo el Amadís de Gaula, ¿no? Se salva de la quema porque era una buena novela de caballería, no era disparatada. Debe tener estructura y proporción y armonía. Proporción quiere decir principio, medio y fin.
Y armonía quiere decir, si hay varios relatos, tienen que estar armonizados, tienen que estar reducidos a la unidad de alguna forma, ¿no? Él entonces hace la siguiente estructura para engarzar a los otros: 3 salidas y 3 retornos, que representan la filosofía platónica y también tomista, de que se sale de Dios, Dios es la causa original y se vuelve a Dios. Entonces esta salida y regreso. ¿Y cuál es el sentido de viaje? El sentido de un viaje es el regreso. Las novelas de caballería van en contra de, la proporción. La última novela ejemplar es doble, a pesar de que decía que tenía que tener unidad. Pero decía que hay que hacer también historia suelta, porque hay que tener tino para que no le salga monstruosa y haciendo colas. Sabe manejar bien el doble trenzado él. Artificio, el adjetivo valorativo en el Renacimiento. Artificio quería decir artístico en el Renacimiento, pero discreto. Y tiene que tener riqueza. Hay que enriquecer al lector con historia, con letras, con filosofía, con la creación de todo un mundo, como crea Tolkien en nuestra época, que crea idiomas, cuentos, personajes, ¿no? Ahora, yo puedo hacer de eso una metáfora y decir, el ogro es el sultán otomano. No como una transposición de la realidad. Sí es aplicable. Como Tolkien lo quieren aplicar algunos, los orcos son los comunistas, los orcos son los nazis, los orcos son de acuerdo a la interpretación del gusto del lector. No, es como va a una esencia de la humanidad, uno lo puede aplicar, es aplicable. ¿Y qué es lo que hacemos? Decimos, este es un Quijote, este es un Don Juan y esta es una Celestina. Son aplicables para iluminar la realidad, ¿no? Esos conceptos. Entonces, en la época se inventa la zarzuela, que tiene que haber arquitectura, escenografía, música, danza, literatura en el argumento. Es decir, querían unir todas las ciencias. La integridad y la unidad iban de la mano. Funciones: deleitar aprovechando. Aprovechando era la parte didáctica. Enseñar divirtiendo. Y suscitar admiración. Las formas del relato tenían que haber variedad y unidad. Y de ahí surgen las ideas de equilibrio y armonía. Discreto artificio, proporción, estructura cuidadosa. Y riqueza en la invención. Acá es fabulosa la invención. Bueno, con esto concluimos nuestro curso reuniones sobre el Siglo de Oro. Muchas gracias.